Damos la bienvenida al ingeniero René Ortiz. Él fue ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables en el régimen de Lenín Moreno. Quisiéramos, ingeniero Ortiz, con su vasta experiencia en materia de energía, preguntarle por qué Ecuador, de ser un país con excedentes de energía, me refiero particularmente a la energía eléctrica, hasta hace pocos años con una proyección de exportación, hoy se ha vuelto deficitario. Bien, yo pienso que Ecuador sigue siendo uno de los países privilegiados. Es bendecido con una capacidad, un potencial gigantesco desde el punto de vista hídrico, pero los proyectos hídricos son largos y costosos. Vea usted, por ejemplo, el Paute para nosotros es el mejor ejemplo de cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas se hacen a tiempo y evidentemente nos está dando resultados hasta ahora, casi diríamos sin interrupciones, exceptuando las normales de mantenimiento. Pero han pasado más de 40 años y necesariamente tenemos que entrar ya a mantener este tipo de unidades de procesos industriales que son las que convierten el agua corriente de un río en electricidad y después se devuelve al río. Es decir, es la energía más limpia que esto ya no hay. Ya no Que es hay. la energía ideal, además, en estas Ideal, épocas de ideal para un transición país como energética. Ecuador. Y tenemos un ejemplo en el mundo. Estamos utilizando muchas veces esta frase de ejemplo. Ecuador ha cumplido plenamente 92.5% del consumo de energía de Ecuador es limpio. Imagínense lo que es esto, es una linda cifra. No hay un país que esté en este momento con una cifra así de extraordinaria. Ahora bien, lo que ocurre es que hay que entender, si usted me lo permite, lo ejemplifico de la siguiente manera. Los recursos naturales, se dice, son infinitos y finitos. Entonces, se les ha puesto a los recursos naturales finitos dentro de la clasificación de los hidrocarburos, petróleo, gas natural, carbón y otros. Y se los ha puesto en la categoría de recursos naturales infinitos al sol, el viento, el agua corriente de los ríos. Y entonces, en estas dos categorías, tengo que ejemplificar de todas maneras que no hay esa categoría infinita. Es decir, si no hay sol, no hay energía. Si no hay viento, no hay energía. Y si no hay agua con los suficientes caudales, porque el estiaje, porque cambia, bueno, sabemos lo del estiaje porque le seguimos permanentemente año tras año y entonces vemos que puede bajar el caudal, puede bajar el suministro de electricidad. Entonces, a la final terminamos con que los recursos naturales renovables como solar, fotovoltaico, hidroeléctricas y los recursos no renovables como los hidrocarburíferos, carbón, etcétera, a la final todos ellos tienen límites. Y entonces estamos viviendo una época de desencanto, ¿no? De desacuerdo. Resulta que todos los proyectos hidroeléctricos se han quedado un poco, los grandes, a eso me refiero, los grandes, se han quedado un poco estancados. ¿Por qué? Porque la Corporación Eléctrica Ecuatoriana es la que saca a licitación estos proyectos. ¿Y por qué saca a licitación? Por una simple razón, porque no tiene capacidad financiera para desarrollar estos proyectos. Entonces tiene que delegarlos a la empresa privada. Y Y así, paralelamente, la necesidad de consumo ha venido creciendo. y ha venido creciendo hasta este punto que nosotros, por ejemplo, recientemente en la administración mía, la última como ministro, nosotros vendíamos electricidad a Colombia. Hoy día, con estos avisos, con estas alertas que nos hacen sobre la disminución del caudal de los ríos en general, los que alimentan, generan electricidad, y algunos pasando al estado de estiaje, que es la temporada del cuarto trimestre y primer trimestre del año siguiente, quiere decir que se podrían necesitar, porque el aumento del consumo eléctrico ha sido bastante significativo. Permítame señalar que prácticamente
prácticamente el 97%, esto es enorme, de la población ecuatoriana tiene electricidad. Claro, hay lugares remotos a los que no llega la electricidad, porque la electricidad en el caso nuestro llega de esta manera, es por cables y por tendidos de redes. Entonces, a estos lugares en mi opinión, hay que afrontarlos con electricidad solar. ¿Por qué? Porque este simplemente es estacional, se puede instalar la eólica también, como se ha instalado la eólica Bien. en Villonaco. Y yo Quisiera mismo hacerle autoricé. una pregunta, ingeniero Sí, Ortiz, en este punto. Recientes declaraciones del gerente de SELEC han señalado que Ecuador bien podría importar energía desde Colombia para esta época que se vislumbra de estiaje en el último trimestre del año, pero que la energía importada desde Colombia a través de este sistema interconectado que se tiene sería más cara en referencia a qué? A traer gas y hacer funcionar algunas centrales térmicas con gas. ¿Es esto muy bien. correcto? Es absolutamente correcto el preámbulo que usted hace, porque en efecto, esa es la opción que tiene Select. Y en el mercado es así, porque curiosamente, estos kilowatts funcionan en el mercado. Y lo mismo nos pasaba en el año 2020, cuando nosotros vendíamos la electricidad a Colombia. Ellos escogían la electricidad. Y la de menor costo el kilowatt hora era la nuestra, compraban. Nosotros hicimos lo mismo hace 2 trimestres atrás, cuando nos faltó electricidad y tuvimos que comprar a Colombia. Claro, en ese momento no teníamos disponibilidad suficiente de la generación térmica y particularmente de la generación térmica a gas natural. ¿Por qué? Porque la producción de gas natural del Campo Amistad, que está costa afuera del Golfo de Guayaquil, ha ido descendiendo como desciende todos los campos petroleros y hidrocarburíferos. Igual el yacimiento, una vez que entra en producción, va descendiendo. Nosotros alcanzamos un pico. El pico fue 70 millones de pies cúbicos con la compañía EDC, antes de que esta fuera confiscada por el gobierno de Rafael Correa. Alcanzamos el pico. Y luego se encargó a Petroecuador, una vez que se expulsó a las compañías petrolera de Texas, se le expulsó del país, tomó la producción Petroecuador y lógicamente, como ocurre en todo, esta es una industria de capital intensivo. Y Pero hay la que, energía plata, eléctrica que hay que meterle eventualmente plata para vendría, sacarle. la energía eléctrica que eventualmente vendría desde Colombia, es energía hidroeléctrica, Es entendemos. ¿Cómo hídrica, puede sí. ser más cara que Altamente, energía muy que buena la provenga pregunta, de combustibles muy buena fósiles? la pregunta, porque es altamente competitiva con la térmica a gas, no a diésel. El diésel sí es carísimo y además altamente contaminante. En cambio, el gas natural, que se produce tanto en el Campo Amistad, que está en declinación, como decía hace un momento, como el gas importado que está preparando SELEC para ir comparando, el gas importado es importado de Estados Unidos y el gas importado de Estados Unidos es el más barato del mundo en este momento. Estados Unidos se ha convertido desde el año 2014 en el primer productor mundial de gas natural. Y ahora, en el 2023, ya es el primer productor del mundo de petróleo también. Entonces produce los dos energéticos, adicionalmente a todas las energías no convencionales o renovables, como por ejemplo wind power, la eólica o fotovoltaica, que también se utilizan de una manera bastante significativa en Estados Unidos. Es que Estados Y, Unidos y es este un otro tema, enorme ingeniero consumidor Ortiz, de el tema electricidad. de las barcazas que vuelven a Entonces, sonar, a que lo de las las creíamos, barcazas, esta sí hay que que las tener cuidado. creíamos un asunto del pasado. Perfecto, lo de las barcazas sí hay que tener mucho los ojos abiertos, porque ahí sí es competitividad. Es decir, no sabemos, yo no conozco al menos, cuáles son los precios, las tarifas con las que quiere vender las térmicas que están en stand-by, a propósito. O sea, están ahí paraditas, ya reciben una compensación por estar paradas y no utilizadas. Ya tienen una compensación, ya está, y la pagamos todos los consumidores. Pero cuando entran ya en operación a generar electricidad, vamos a ver a cuánto. ¿Por qué? Porque tenemos para comparar a cómo lo estaría vendiendo Colombia. Y yo creo
que SELEC tiene una responsabilidad con el público, con el consumidor, de hacernos conocer cuál es la mejor. Y no solamente cuál es la mejor, sino cuál es la mejor y por cuánto tiempo nos puede abastecer. Porque como le mencionaba hace un momento, nosotros éramos vendedores de kilowatts hídricos a Colombia en mi tiempo. Ahora vamos a ser otra vez compradores de kilowatt horas de Colombia, pero yo quiero saber los precios y no Claro. solo los precios. Ese balance es ¿Cuánto? fundamental. ¿Por Ahora, cuánto ¿coincide usted, tiempo? ingeniero Ortiz, con lo que nos han dicho otros expertos en energía, de que el gas natural en el oriente ecuatoriano se está desperdiciando? Ese es distinto. Ese es un gas asociado. Está asociado al petróleo, es decir, se produce petróleo, tres cosas se producen en un yacimiento. Se produce petróleo, se produce gas natural y se produce agua. Pero todos estos tres son variables. Por ejemplo, Shushufindi. El campo Shushufindi que está siendo explotado desde hace tantos años, todo el mundo decía que ya se acaba ese petróleo. Qué maravilla. Lleva produciendo más de 6.000 millones de barriles de petróleo. Y cuando terminó el contrato con Texaco, se dijo que ya en 1.500 millones es lo que falta. 1.500 millones es lo que falta. Y ya estamos en 6.500 millones de producción. Y ese campo, que es una maravilla, el Shushufindi, sigue produciendo. No solo petróleo, sino gas natural. Y desde hace más de 30 años ya utilizamos ese gas natural en la producción de gas LP, que se bombea directamente por el gasoducto desde el Lago Agrio hasta Quito. Quito es el gran consumidor de este. No se utiliza para generación eléctrica ese, pero hay otros campos petroleros que sí producen petróleo y gas natural, y el gas natural es convertido en electricidad. Sí hay. Ahora, hay un mandato constitucional que Petroecuador tiene que terminar con todas la quemadura de gases, los mecheros de gases en los campos petroleros. Y no es fácil, porque le voy a decir, no es lo mismo replicar lo que hay en Shushufindi en Cuyabelo, para poner un ejemplo, o lo que hay en Shushufindi y el ITT, porque no hay la misma cantidad de gas. Entonces, poco el gas que hay ahí. Pero la compañía la Podría petrolera ser que haga, ineficiente. no, sería ineficiente porque es muy poco y usted sabe, por economías de escala, tendría que ser mayor. Entonces ahí la compañía tiene que utilizar dos o tres combinaciones muy interesantes. Por ejemplo, Bien. en Ahora, Texas, en otro tema, y tenemos que movernos un poquito con el ok, tiempo, ingeniero no hay Ortiz, que problema. quisiera preguntarle a usted, es en cuanto a la energía hidroeléctrica. Bien ha hecho usted en recordar esto del proyecto Paute, con mentores como el ingeniero Daniel Palacios, una de las presas Así lleva es, su correcto, nombre, correcto. quien en la primera Visionario, mitad del visionario, siglo pasado ya vio esta maravilla de la visionario, naturaleza que era visionario. este valle del Paute, con los proyectos que se han ido haciendo en Así es. Seguidilla, Sopladora, fue el último y quedan aún por hacerse posiblemente la presa de Cardenillo y una más. En todo caso, estos Qué proyectos maravilla, ¿no? se los fue acometiendo principalmente a través del INESEL y luego se centralizó con CELEG y otras entidades del gobierno, pero no estuvieron en sus últimas ejecuciones libres de problemas. Sopladora, Coca-Cola Sinclair, Toachi Pilatón, proyectos realmente millonarios de varios miles de millones de dólares no han estado exentos de problemas. ¿Qué tan graves son estos o fueron estos durante su ejecución? Son graves. Lamentablemente, comienzan en origen, en China, muchos de ellos. Los materiales son chinos, los materiales tenían que ser certificados en calidad. Me explico. SELEC produce la licitación y los interesados toman la licitación, el ganador se compromete a certificar en origen la calidad del producto. SELEC ya le puso la norma es ASTM, es de Estados Unidos la norma, pero casi se utiliza universalmente, excepto en China. Los chinos le cambiaron la norma a norma china. Muy bien, yo no leo chino, yo no sé si muchos de nosotros somos versados en ese tipo de nomenclaturas, pero el hecho real es que esos materiales llegaron sin las especificaciones
como lo manda el contrato. Y de hecho, ese contrato, desde ese instante en que no se cumplieron las especificaciones de calidad, debía haber sido automáticamente suspendido y, por supuesto, sancionado. No se hizo, 2016, que es cuando se recibió Coca-Cola. En el caso, ahora nos damos cuenta, en el caso de Sopladora, como dice el gerente general, me hago eco de las declaraciones del ingeniero Uquis. Pernos y Ties, claro, dice en esa manera de ejemplificar, está diciendo, esos pernos también eran de acero y tenían que ser con certificación de calidad ASTM. Probablemente no fueron y ahora resulta que esos dañaron el eje de la turbina, que es lo que conocemos por información. Esto quiere decir que hay consecuencias. Afortunadamente la empresa constructora respondió inmediatamente, sí, al llamado. Dice, vamos a corregir. Ok, esta parece corregible. La otra, la de Coca-Cola, esa no parece corregible. Está enterrado todo esto, Algunas, dice, se puede arreglar, pero otras no se puede arreglar. Entonces estamos corriendo un gran riesgo acá. En Sopladora no, hay que cambiar las partes y piezas que ya han sido definidas por SELEC y que probablemente ya deben haber sido aceptadas por el constructor. Entonces hay que comprar esas piezas y siguiendo las certificaciones de origen a destino, sin que cambien las mismas especificaciones, de tal manera que recuperamos la turbina. Y ojalá esto sea una lección ¿para qué? Para alertarnos en las otras turbinas de Sopladora. Y antes de que produzcan el daño, hacer una inspección muy rigurosa con el mismo constructor, de tal manera que se hagan los cambios de partes y piezas que se necesiten y no se arriesgue el daño de la turbina y la interrupción del suministro eléctrico, porque nos vendrían los apagones de la obra más extraordinaria que hay en el Paute, que es esa cadena de generaciones eléctricas. Qué río tan maravilloso, ¿no? Qué río tan maravilloso que nos da tanta electricidad en cadena. Si toma, genera, devuelve al río el agua, vuelve a tomar en otro instante. Qué maravilla de instalación. Así es. Esos problemas han vuelto lamentablemente a sonar estas empresas que tantos problemas tuvieron, Geshuova y Fopeca, que ojalá realmente respondan a estas deficiencias. Ahora sí acarreamos la deuda, porque la deuda hay que pagar. Así es. Vayamos a otro tema. Le agradecería mucho, ingeniero Ortiz, que tiene que ver con una tarea que no la pudo completar el gobierno de Guillermo Lasso. El subsidio a los combustibles. Tuvo una oportunidad de oro. Sectores usualmente, sectores sociales me refiero, usualmente opuestos a que se revisen los precios de las energías, más bien presionaron a Guillermo Lasso para que lo haga. Me refiero a la CONAIE, a las organizaciones indígenas que exigían que se focalice el subsidio a los combustibles. Lasso no lo pudo hacer o no lo quiso hacer. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, que es un tema permanente y que afecta muy fuertemente a las finanzas ecuatorianas? Muy grave. El problema es grave. Estamos a un nivel escandaloso. Más de 4.000 millones de dólares significa el subsidio a los combustibles que se consumen internamente en el Ecuador. Y esto es un horror, porque a la final se hizo un gran esfuerzo, pienso yo, desde el punto de vista del gobierno, para sentarse en la mesa a discutir. Hay muchas propuestas. Naturalmente, esas propuestas tienen que simplemente ser analizadas, fueron recogidas, algunas fueron no recogidas porque no eran competencia del Ejecutivo, pero al final quiere decir que sí hubo una voluntad para llegar a una focalización. Yo creo que aquí, pienso yo, los intereses privados, particularmente de los gremios del transporte pesado, han jugado un papel de obstaculización al proceso de focalización. Y la pregunta que se hace usted, y tal vez otros gremios también, y se hace usted, y me hago yo, y se hace su distinguida audiencia, es, bueno, si estos gremios han jugado sus papeles dependiendo de sus intereses propios, bueno, ahí viene la acción gubernamental precisamente para poner orden en esto. Y yo vi una decisión del ministro
cuando empezó a faltar, especialmente en la provincia de La Suay, diésel. Dice, ¿cómo es que puede faltar diésel? Si nosotros hemos venido importando el diésel para poder satisfacer la demanda, es que el problema está asociado y no se lo quiere aceptar. Y la fuerza de los intereses privados, de esos intereses mafiosos, es más potente el problema del contrabando. Y no es un contrabando solo el terrestre, no, ese es el menor probablemente. El contrabando marítimo es gigantesco y ya se lo conoce. Ya sabemos que los pescadores ya no pescan en algunas ocasiones, cambian combustible por pescado a las grandes compañías pesqueras que están en mar abierto o en aguas internacionales. Entonces, este es un problema que le compete a la Marina. Yo En pienso todo que caso, la Armada un tema Nacional que ha quedado postergado para que lo quedado resuelva un postergado. próximo Y bueno, tal gobierno. vez no tenían el equipamiento, ahora ya lo tienen, al menos es lo que escuchamos del gobierno nacional, que van a ser reequipados todos estos estamentos militares, la Armada Nacional también, y en esto quiero decir, ahí hay un compromiso de Bien. la Armada Nacional de controlar el tráfico ilegal de combustibles marítimos. Y la tarea de la focalización quedará para un próximo gobierno. Probablemente se va a quedar para el próximo gobierno, ojalá la tome porque es una cantidad enorme. El sistema que yo implanté estaba bien, solo tomaba 5% cada mes, pero era hasta el 5%, era del 0 al 5, dependiendo de cómo actuaba el precio del WTI en el mercado, vea usted. Y en algunas ocasiones fue 3. Sí funcionaba el sistema, porque está referenciado a algo que es un referencial mundial. Lamentablemente se eliminó el sistema de bandas, que es lo que yo había implementado y funcionó, y tenemos buenos resultados. El primer año resultó un ahorro de $1,200 millones. ¡Wow! Era bueno el ahorro. Y en el segundo año íbamos en el camino a $1,600 millones y se interrumpió por la presión de los indígenas para que se eliminaran las bandas. Bien. La presión de Le los indígenas agradecemos, no le era agradecemos de los mucho indígenas. por habernos acompañado y por su presencia, ingeniero Ortiz. Gracias, gracias a usted. Declaraciones del ingeniero René Ortiz. Él fue ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables en el gobierno de Lenín Moreno.